Hola a todos, bienvenidos a la clase de Estadística del grado en Terapia Ocupacional de Formación Manuel Pozo. A continuación vamos a realizar un ejercicio tipo de examen que abarca los conceptos de estadística, tipos de variables, variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Comenzamos. Antes de resolver estos tres apartados, que son tipo test, vamos a establecer algunos conceptos que nos van a ayudar a que resolvamos los tres apartados de forma súper sencilla y sin lugar a dudas. Empezamos estableciendo cuáles son los tipos de variables que tenemos. Este apartado se da en el tema 1 de estadística descriptiva unidimensional. Tipos de variables. Vale, los vamos a poner todos, aunque solo van a ser útiles para nosotros dos de ellos. Tenemos variables cualitativas y cuantitativas. Dentro de las cualitativas tenemos dos tipos. Cualitativas, que serían las nominales o las ordinales. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos? Pues bien, la diferencia es que en ambos casos las variables son su valor representativo es un sustantivo, es decir, no hay número. La única diferencia es que en las nominales pues no podemos establecer un orden, como por ejemplo los colores, el sexo o distintas ciudades. Sin embargo, en las ordinales sí que podemos establecer ese orden. ¿Cuál podría ser un tipo de variable ordinal? Pues, por ejemplo, el grado de satisfacción. ¿Por qué? Porque yo puedo poner que ha sido muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno y perfecto. Entonces, como puedo establecer un orden de menor a mayor, pues esa variable se clasificaría como ordinal. Grado de satisfacción. Bien, continuamos con el segundo tipo de variable. El segundo tipo de variable sería el cuantitativo. Y aquí tenemos dos tipos, que son las discretas y las continuas. Estas son las que van a aparecer en los futuros temas. Discretas y continuas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Pues que las discretas son valores fijos, como por ejemplo el número de hijos. Yo no puedo tener un hijo y medio, no puedo tener dos hijos y medio. Son valores fijos, puedo tener 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos y ya está. Discretas son valores fijos. Y las continuas se agrupan en intervalos, como por ejemplo el peso. ¿Por qué? Pues porque una persona no pesa 95 o 96, puede pesar 95 con 100, 95 con 550, 96 exactos, 96 con 200 y así. Entonces las variables continuas se agrupan en intervalos. Bien, una vez que tenemos esto, ¿a dónde vamos a poder ir? Pues vamos a poder ir a la unidad de variables aleatorias. La unidad de variables aleatorias vamos a distinguir entre discreta y continua. Por eso es útil esta primera parte, donde nosotros tenemos que saber distinguir cuál es la naturaleza de cada una de las variables que nos encontramos en los ejercicios. Estas hemos dicho que se agrupaban en intervalos. Vale, y entonces ahora si nos vamos a la unidad de variables aleatorias, como acabo de decir, tenemos discreta y continua. Vamos a establecer eso. Variables aleatorias. Y bien, como acabamos de decir, pues las primeras serían las discretas. ¿Qué sé yo en la unidad de variables aleatorias discretas? Pues, como acabamos de decir anteriormente, no lo vamos a repetir, toman valores fijos. ¿Y qué les ocurre? Pues que están caracterizadas por su función masa de probabilidad. Es una función masa de probabilidad, consiste en conocer la probabilidad de que mi variable x tome todos los valores posibles. Función masa de probabilidad. Y consiste en conocer la probabilidad de que x tome cada uno de sus valores. Cada su x sub y para los n valores, desde 1 hasta n. Y de aquí sabemos la propiedad de que el sumatorio de todas estas probabilidades tiene que darme 1. ¿Qué sabemos más en discretas? Pues que la esperanza se calcula como el sumatorio de los valores de x por su probabilidad
y que la varianza se calcula como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x elevada al cuadrado. Bien, pues esto es lo que sabemos de discreta. Ahora, ¿qué sabemos de continua? Pues de continua sabemos que es inútil calcular la función masa de probabilidad, porque en un intervalo hay infinitos valores. Es decir, yo en el intervalo 0, 1 no tengo ningún valor, tengo el 0,01, el 0,30 y un 1, el 0,40 y un 56. Es decir, hay infinitos valores y conocer la probabilidad de que tome cada uno de los valores de x es absurdo. Debido a esto, no tienen función masa de probabilidad, sino que tienen función de densidad. Tienen función de densidad, la cual se denota por una función definida en un intervalo, f de x, con x perteneciente a un intervalo que está contenido en los números reales, y para esta función lo que tenemos es la propiedad de que la integral en todo su dominio tiene que darnos 1. Del mismo modo, yo con este tipo de variables puedo calcular esperanza y puedo calcular varianza. La varianza es igual y lo único que hay que saber es cómo se calcula la esperanza, que sería la integral en el dominio de x por f de x. Y la varianza sería la esperanza de la variable x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Vale, pues vamos a ver qué apartados podemos contestar con esta información. Me dice el primer apartado que la variable aleatoria el número de sesiones de un tratamiento se caracteriza por su función de densidad, su función de probabilidad o seguir una distribución normal. Vale, todavía no hemos presentado qué es seguir una distribución normal, entonces voy a hacerlo también para que ya lo tengamos todo claro. Como bien dice su palabra, distribución normal, pues consiste en que yo ahora voy a contar las distribuciones de probabilidad. Distribuciones de probabilidad. Vamos a trabajar con tres distribuciones que son muy características, que son la binomial, la Poisson y la normal. Vale, ¿qué sabemos de estas distribuciones? Pues de la distribución normal, yo sé que de la distribución binomial, vamos a empezar por la primera, sé que trabaja con un tamaño muestral y una probabilidad de éxito. La distribución de Poisson trabaja con el promedio de ocurrencia y la distribución normal trabaja con media y desviación típica. Del mismo modo que hemos hecho en las variables aleatorias, que hemos contado cómo se calcula la esperanza y varianza, pues lo vamos a hacer para estas, para las cuales tenemos que la esperanza de una distribución de binomial sería n por p y la varianza es n por p por 1 menos p. Después de la distribución de Poisson tenemos que dividir la varianza, que en ambos casos sería lambda, y en el caso de la distribución normal no es útil comentar este aspecto porque ya tenemos aquí su propia media y su propia desviación, que al cuadrado hace la varianza. ¿Qué es lo único que podemos contar aquí? Pues que z igual a lo que es la variable, restándole la media y dividiendo entre la desviación, hace referencia a valor tipificado, normalizado o estandarizado.
Estos tres aspectos son sinónimos y ya para finalizar solo nos queda destacar que la variable binomial y Poisson son para variables discretas, son distribuciones de probabilidad discretas y que la normal es una distribución de probabilidad continua. Entonces, estas de aquí son discretas y esta de aquí es continua. Bien, llegado a este punto, vamos a contestar a los tres apartados, puesto que ya sí que tenemos toda la información necesaria para llevar a cabo el ejercicio. Nos dice que la variable aleatoria, el número de sesiones de un tratamiento, se caracteriza por... Vale, aquí es muy importante identificar cuál es la naturaleza de las variables, que cuando me dice el número de sesiones de un tratamiento, pues siempre va a ser pues 3 sesiones, 4 sesiones, 5 sesiones, nunca voy a dar 6 sesiones y media. Debido a esto, el número de sesiones de un tratamiento va a ser una variable discreta, de naturaleza discreta, y debido a que es discreta, se va a caracterizar por su función de densidad. Pues no, porque la función de densidad es para continua. ¿Su función de probabilidad? Pues sí, puede ser. Aún así voy a leer el C por si acaso, que me dice que es por seguir una distribución normal, que tampoco podría ser porque la distribución normal es para variables continuas y nosotros acabamos de decir aquí que la naturaleza de esta variable es discreta, con lo cual el único apartado, sin lugar a dudas, correcto sería el apartado B, el cual hay que contestar con función de probabilidad. Continuamos con el 2.2. Me dice la distribución normal estándar. Vale, me están hablando de la distribución normal estándar. Vale, esto es un dato que no he dado. La distribución normal estándar viene de la mano de aquí, de esta Z, que es la distribución tipificada, normalizada y estandarizada, y lo que hace es conseguir cambiar la variable X por una variable Z que sigue una normal 0, 1. Como nosotros ya conocemos que la distribución normal tiene media y desviación típica, pues lo que tenemos es que la media vale 0 y la desviación típica vale 1. ¿Qué es lo que ocurre? Que de lo que me hablan es de la mediana. Vale, pues mira qué es lo que ocurre. Os voy a contar más cosas. La distribución normal tiene esta curva de aquí que yo voy a dibujar. Tiene esta curva de aquí, centrada en el cero, es simétrica, y está centrada en el cero, puesto que esto es su media. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace la mediana? La mediana deja el 50% de los datos a un lado y el otro al otro. Esto es exactamente lo que ocurre en esta función, porque como esto justo parte por la mitad, yo aquí tengo el 50% de mis datos y a la derecha tengo el otro 50%. Entonces, la línea de la media es exactamente la línea de la mediana. Es decir, en una distribución normal, la media coincide con la mediana y es igual a 0. Con lo cual, el único valor posible va a ser el apartado C, que dice que tiene media y mediana 0. Y ahora, para finalizar, el tercer apartado nos dice que el peso de una persona es... Vale, sin empezar a leer, creo que es bastante claro que hemos dicho antes como ejemplo que el peso de una persona era una variable continua, puesto que toma distintos valores y nunca va a ser un valor fijo. Entonces, el apartado B, donde me dice que es discreta, se va a quedar descartada totalmente. Este no nos va a ser válido. Y ahora vamos a ver qué ocurre. Me dice, el apartado A es una variable aleatoria continua, pues toma valores en un intervalo, lo cual podría ser verdad, pero vamos a leer el C por si acaso. No es una variable aleatoria, pues para una persona siempre es el mismo. Esto es totalmente incorrecto, no tiene nada de sentido, y el apartado correcto es el que esperábamos, que es el A, donde me dice que es una variable aleatoria continua, pues toma valores en un intervalo. Como hemos dicho antes, pues tomamos valores en un rango de valores porque nunca vamos a tener el mismo peso, o aunque tengamos el mismo peso, si tomamos una muestra de personas que tengan la misma imagen corporal, puede que uno pese 100 gramos más, 100 gramos menos, 1 kilo más, 2 kilos menos, y al final, dentro de esta variable, podemos encontrar infinitos valores y la única forma de medirla es agruparla en intervalos. Y con esto damos por finalizado este ejercicio de estadística del grado en terapia ocupacional.